Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y hoy es jueves 30 de marzo. Seguimos con esta nueva programación de un podcast diario de lunes a viernes y hoy vamos a hablar sobre qué activos son los mejores para protegerse de la inflación. Estamos viendo que estas últimas semanas, a raíz de que la Fed y los bancos centrales en general no pueden hacer otra cosa que redimirse, capitular y volver a inyectar liquidez en el sistema y bajar los tipos de interés en los próximos meses para evitar las quiebras bancarias, pues volvemos a un escenario de Arnau, es más que probable que la inflación siga alta durante más tiempo. Así que por ello he decidido hacer el episodio de hoy sobre los mejores activos bajo mi punto de vista y mi análisis, esto quiero que quede muy claro, para protegerse de la inflación. Quiero dejar claro que protegerse de la inflación no es algo tan sencillo como se puede ver en vídeos de YouTube que te dicen compra oro o compra acciones o un ETF. No, al final la economía es muy variable, es muy compleja y no es lo mismo la inflación que teníamos el año pasado que la inflación de este año. ¿Por qué? Porque las tornas macroeconómicas cambian. Entonces es muy importante que no te tomes esta lista de activos que te voy a decir como una verdad absoluta, como unas tablillas de arcilla, sino que te las tomes simplemente como algo que, bajo mi análisis, funciona bien en este contexto macro. Importante que siempre tengas al menos le eches un vistazo a cómo está la economía para poder decidir mejor sobre cómo diversificar tu patrimonio. Y antes de comenzar, si os parece, vamos a comentar un poco el IPC en España, que acaba de salir hace 45 minutos, son las 9:45 de la mañana, pues a las 9 ha salido el IPC de España. Y cuidado porque tiene truco, y es que hoy ya me veo venir que todos los políticos y fanáticos, sean del color que sean, van a empezar a soltar demagogia por la boca. ¿Por qué? Porque el IPC, ya sabéis que la inflación, el IPC se mide en dos formas principales, ¿no? El IPC general y el IPC subyacente. El general es básicamente una ponderación del consumo medio de las personas y lo que ha incrementado de precio eso. Y luego el IPC subyacente es lo mismo, el incremento de los precios de esa cesta, quitándole algunas cositas como la energía. El IPC subyacente, como podrás entender, es más importante que el IPC general. ¿Por qué? Porque la energía siempre tiende a variar mucho más de precio. Siempre tiende a estar muy cara cuando la inflación acaba de empezar a subir y tiende a estar muy barata cuando la economía descuenta una recesión, que es donde estamos ahora. Es por eso que siempre hay que fijarse en el IPC subyacente, que es el que recoge de forma más fidedigna lo que afecta de forma más transversal a la población. Entonces, esto es importante. En España el IPC general ha pasado del 6% en febrero al 3,3% en marzo. Así es, una caída del 2,7%. Esto es muy impactante, de hecho a mí también me ha sorprendido, luego es cierto que tiene explicación debido a que las energías han caído muchísimo en precio. Entonces es evidente que la inflación ha caído por ese lado. Pero bueno, los políticos seguramente se van a hinchar a hablar ahora de que hemos bajado la inflación no sé cuánto, mirad, no sé qué. Pero lo que no te cuentan es que la inflación subyacente, que hemos dicho que es la importante y que en España lleva unos meses por encima de la general, lo cual es preocupante, ha caído del 7,6% en febrero al 7,5%. Es decir, la inflación subyacente, que es la que más afecta a las personas, sigue estando extraordinariamente alta y lo que es peor, sin una tendencia tan bajista como la general. Así que no te la cuelen. Y dicho esto, vamos ya a ver los activos que pueden resultar interesantes para protegerse de la inflación. En primer lugar, y esto quiero comentarlo rápido, tenemos todo el tema del oro. El oro y la plata, si me permitís mi apreciación, son activos reales, es el activo real por excelencia, es el refugio de valor que ha existido desde la antigua Babilonia y bueno, es un activo el cual pues cuando tú inmovilizas capital ahí es más que probable que no solo no pierda, sino incluso se aprecie con el tiempo de esta forma soportando la inflación, para que me entiendas. De toda la vida he recomendado a todo el mundo, a no ser que igual si tienes solo 1.000 euros de patrimonio, 2.000 euros o 5.000 solo, pues no te lo recomiendo. Pero cuando empiezas ya a tener ya un poco más de patrimonio, siempre recomiendo tener una pequeña parte, aunque sea en oro. Ya sea oro físico, oro papel, lo que sea, pero ten una parte en oro. Porque ya no solo para cubrirte la inflación, que también, sino porque si todo se va al carajo mañana, si mañana
imagínate, un apocalipsis, los bancos quiebran, que Dios quiera que no, es poco probable, pero y si sucede, que de hecho ya sucedió más o menos, por ejemplo, en la República de Weimar, antes de la Alemania nazi, ahí sucedió, la inflación creo que era del 1000%, una barbaridad, ahí todo era un caos. Pues si justo sucede eso y tú tienes oro físico, oye, pues tienes algo inmovilizado que va a tener valor sí o sí y que pues te puede ayudar a ti y a tu familia. Entonces siempre es interesante tener una parte del patrimonio en oro, no solo para soportar la inflación, como decimos, sino también como una especie de seguro. Para que pase lo que pase, pues siempre tener algo que tenga un cierto valor. Pero quitando el tema del oro y la plata también me interesa, creo que incluso más que el oro, es cierto que tiene más riesgo y no tiene ese componente tan fuerte de valor universal, la plata tiene valor, pero no es el oro, estaremos de acuerdo, pero creo que está más barata. Creo que está más barata teniendo en cuenta históricamente cómo se ha comportado en episodios inflacionarios. La plata creo que no debería de nadie pasarla por alto. Pero una vez comentados ya los materiales preciosos por excelencia, que son oro y plata, y creo que aquí no te he desvelado nada nuevo, vamos con las nuevas protecciones que se me ocurren para el tema de la inflación. La segunda es el suelo. Y es que, como hemos dicho, la inflación, al final, el problema que tiene la inflación es que devalúa el valor monetario de la moneda fiduciaria, en este caso el euro, el dólar, el peso mexicano, lo que sea. Claro, entonces para protegerte de la inflación, por definición, debes irte o a activos variables, es decir, que su precio o su rentabilidad no esté definida, o a activos reales, es decir, que tengan un valor real intrínseco, de tal forma que si el euro vale menos, te da igual porque el valor es intrínseco. Como hemos dicho, antes un lingote de oro o ahora suelo. Suelo, cuando digo suelo me refiero a terrenos, me refiero a fincas. Y es que es un tipo de activo inmobiliario muy interesante que al menos, es cierto que depende del mercado, pero para mí en España está cotizando no barato, pero no muy caro. Y creo que siempre es interesante tener una parte del patrimonio en caso de que pues se tenga, volvemos a lo mismo de antes, si tienes solo 5.000 euros de patrimonio, no te pongas a comprar tierras, es lógico, pero si tienes un poquito más, creo muy inteligente tener una parte de gestión patrimonial por el suelo. No solo suelo cultivable, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Para cultivar ya sea en secano o en regadío, sino incluso también suelo edificable o suelo urbanita, etc. Esto ya depende, hay muchos tipos. Pero sí que es cierto que lo considero interesante y mucho más interesante que un inmueble tradicional, que un piso para alquiler o una casa. Porque ahora mismo los intereses están altos, la rentabilidad de las viviendas es más apurada por ese sentido, y también ten en cuenta que estamos en un momento bastante complicado a nivel económico y las familias que alquilan, tus inquilinos, pueden incurrir de forma más sencilla en impagos y en morosidad. Entonces, eso sumado a que parece ser que el precio de los inmuebles está todavía bastante caro, yo casi prefiero otro tipo de activos inmobiliarios como puede ser el suelo, y te sorprenderías de lo barata que es una parcela. Otro tipo de activo, más que de activo, sí, se puede considerar activo, es la renta variable en modalidad swing trade, que es lo que hacemos nosotros. ¿Por qué, Arnau, me estás hablando del swing trade y no me estás hablando de la inversión en bolsa directamente en un indexado al SP500 y ya está? Muy simple, porque ahora mismo estamos en un contexto bastante volátil de mercado. Entonces, hablar de que la bolsa se va a comportar bien en general, aunque puede ser correcto, ya que las inyecciones de liquidez benefician a los mercados, puede ser que justo haya sectores importantes que se vean damnificados. Y cuando tú estás comprando en una inversión pasiva o estás, indexado, lo que sea, tienes poco margen de maniobra. Si tú estás indexado y, por ejemplo, en un año hay un problema de acceso al crédito que fastidia, me lo invento, a las empresas tecnológicas grandes, el SP500 y el Nasdaq van a caer fuerte, porque Apple, Microsoft,
Amazon, etcétera, ponderan mucho y tú no vas a tener ni voz ni voto. Sin embargo, si lo que tú llevas a cabo es una cartera de swing trade, que para quien no lo sepa es especular a corto plazo, con un plazo de operación de días, semanas, incluso meses a veces, ahí sí que tienes voz y voto. Puedes poner tus stop loss, puedes a la mínima que se pone algo feo, vendes con una pérdida pequeña y fuera y a otra cosa, puedes aprovechar tendencias. Yo creo que es de todas las formas de protegerse de la inflación que estamos viendo, yo creo que es la mejor, porque es la que más rentabilidad te permite sacar y es la que de forma, aunque suene contraproducente o contraintuitivo, con menor riesgo, porque tú eliges en todo momento qué activo, qué acción compras y también eliges en todo momento cuándo vendes. Si tú compras un ETF del S&P 500, puedes vender cuando quieras, sí, pero en ocasiones suele ser más complejo porque hay comisiones de apertura, comisiones de cierre, depende de cómo lo hagas, en ocasiones tarda días en ejecutarse, es incómodo, etc. Entonces yo recomiendo para épocas inflacionarias nada mejor que el swing trade y más. Obviamente es la mejor, pero también es la que requiere más esfuerzo. Requiere que tengas conocimientos de operar en bolsa, requiere que tengas conocimientos de gestión de riesgo, pero bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos escuchando este podcast tenemos esos conocimientos. Así que, ¿por qué no aprovecharlo? Y si te da pereza buscar, si te da pereza estar encima, oye, puedes contratar Boring Capital. En boringcapital.net tienes todos nuestros planes, lo que cuesta, a partir de unos 2.000, 3.000 euros, dólares para invertir. Calculamos que históricamente sale rentable el servicio y ahí no tienes que preocuparte de nada. Nosotros somos los frikis que estamos todo el día buscando las acciones y te mandamos a Telegram o a tu correo electrónico lo que prefieras, cuándo compramos, el que compramos, con qué stop loss, con qué plazo, por qué, etc. Así que, si no quieres liarte, boringcapital.net y ahí puedes entrar, puedes ver también nuestras rentabilidades para ver que no vendemos humo, sino que es lo que hay y ahí pues tienes una gran forma de protegerte de la inflación. Y voy a comentarte la cuarta forma y quizás la más polémica porque por definición no debería ser así, pero que creo interesante. Y son, me vais a matar, los bonos a largo plazo. Me vais a matar. Sobre todo los bonos americanos. Los españoles no, porque la rentabilidad es demasiado baja. Y vamos a ver, ahora mismo los que tengáis una pequeña noción de economía estaréis alucinando conmigo. Arnau, ¿cómo es posible que para cubrirte la inflación estés hablando de comprar bonos a largo plazo, que además tienen una rentabilidad fija, por lo cual un bono que te pague un 3% anual, el 3% va a ser menos valor en 3 años si la inflación sigue alta? Correcto. Y es cierto lo que dices. Y de hecho, de los 4 que te he dicho, es el que menos recomiendo. Pero creo interesante hacer el siguiente ejercicio. El bono a 10 años americano está pagando ahora mismo un 4%, ¿vale? Se mueve más o menos estos últimos días por el tema de Silicon Valley Bank y todo eso, pero 4%. Eso significa que si tú eres poseedor de un bono de Estados Unidos a 10 años, te van a pagar un 4% anual cada año. Bien. La jugada aquí no es ir a esa rentabilidad, que también puede ser. La jugada aquí es esperar y pensar lo siguiente. Imagínate que tú compras un bono estadounidense a 10 años que te paga un 4% anual, ¿vale? Y durante el primer año, segundo año, tercer año, incluso estás perdiendo dinero de forma real, ya que la inflación supera el 4%. Bien, pero ¿qué ocurre? Que es muy difícil que en 3-4 años la inflación no haya bajado al 2%, 3% por ahí. Y sí, sé que hablamos de cosas muy negativas, pero al final, si entramos en una recesión, la inflación va a bajar, hablamos del tensionamiento de las condiciones del crédito, eso también hace que la inflación baje. Digamos que en resumen es muy difícil que en 2, 3, 4 años la inflación no haya bajado, ¿vale? Entonces, en este nuevo escenario, tú tienes todavía 6 años por delante, en el peor de los casos, en el cual un bono te va a pagar un 4% y la inflación ahí va a estar al 2 o al 3. Entonces tienes 6 años en los cuales vas a tener un beneficio real. Y no solo eso, sino que ahora mismo los bonos están... ya sabéis que la rentabilidad de los bonos y su precio es inversa. O sea, cuanta más rentabilidad paga un bono, su precio es menor. Bien, ahora mismo el precio de los bonos está bajo. ¿Por qué? Porque la rentabilidad está alta, te paga un 4%. Si tú compras ahora ese bono, que te paga un 4% de cupón, y pasa un año, y en un año la Fed ha bajado los tipos de interés al 1%, del 5% al 1%, el precio de ese bono va a subir, va a subir.
Entonces es posible que ganes más dinero vendiendo ese bono antes de los 10 años, es decir, sin esperarte al vencimiento, que esperando al vencimiento. ¿Por qué? Porque estamos viendo como la Fed es muy probable que baje los tipos de interés. Entonces, aunque seguramente si eres nuevo en el mundo de las finanzas te has quedado un poco aturdido con lo que acabo de decir, porque sí que es cierto que es un mecanismo un poquito más riesgoso y más complejo de entender que el swing trade o que comprar oro o que comprar suelo, que es lo que hemos dicho. Creo que sobre todo para patrimonios medianos grandes, y quizás aquí en España no tanto, pero en los que sois de Estados Unidos o los que incluso sois de Latinoamérica, donde las divisas son todavía más débiles y los dólares son incluso bien aceptados a nivel de pago, creo bastante interesante al menos pensar en este tipo de jugada, porque te proteges de la inflación en el sentido de que dentro de 3, 4 años que haya pasado este pico, vas a estar durante 5 o 6 años cobrando más de la inflación real. Y luego también que ten en cuenta que si bajan los tipos de interés ahora, el precio de ese bono a 10 años va a subir y no precisamente poco. E incluso puede ser que hagas bastante dinero simplemente vendiéndolo a precios de mercado antes del vencimiento. Entonces, no quiero liarte más, espero que lo hayas entendido. Para cualquier cosa ya sabéis que tenéis mi Instagram, @arnau_invertirbolsa, tenéis mi Twitter, @ajnogues, tenéis mi newsletter, tenéis el correo electrónico de contacto clientes @boringcapital.net, ahí podéis preguntar cualquier cosa y pues amablemente os responderé. De nuevo, para hacerte cliente, boringcapital.net, mañana sacamos nuestro informe de rentabilidad de marzo, nuestras operaciones que hemos hecho en marzo. Ya te adelanto que ha sido un mes positivo, que hemos vuelto a ser rentables este mes, ganando bastante dinero, teniendo en cuenta que en marzo pues ha habido quiebras de bancos, etc. Nosotros lo hemos hecho bastante bien y oye, no te quiero adelantar nada, mañana tendrás todas nuestras operaciones. Y si quieres consultar de mientras las de los anteriores meses, en boringcapital.net bajas un poquito y tienes un botón enorme para consultar todas nuestras operaciones y rentabilidades pasadas. Nada más por mi parte, espero que te haya gustado y nos vemos mañana con un nuevo episodio. Un abrazo, chicos, adiós.